Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos acá nuevamente en una edición entre ustedes y nosotros con mi coequiper, el doctor Lautaro Nitro Fragnul. Y vamos a empezar hablando un poco de lo que pasó el fin de semana. En primer lugar, vamos a sacar unas conclusiones. La semana pasada yo particularmente había señalado que seguía manteniendo las mismas reservas que tenía con Javier Milei y que en mi caso concreto le iba a votar porque entendía que yo tenía un freno, y como muchísima gente era mi caso, un freno ético infranqueable con el kirchnerismo y particularmente con Sergio Tomás Massa, el candidato a presidente del kirchnerismo. Y que evidentemente buscaba que fuera el menos dañino, que el mal menor. En los balotajes se vota generalmente así, por el mal menor. El candidato o la candidata nuestra en las elecciones generales, en la primera vuelta, había sido desechada por el electorado, porque el electorado vio una propuesta de cambio mucho más profunda, mucho más nítida, así como ella vio enarbolaba una proyecta más nítida en la interna que la que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Acá pasa exactamente lo mismo. Vieron que la propuesta era mucho más nítida. Las primeras horas, después del triunfo de Milei, sobre todo el tono moderado de su discurso inicial y las acciones que viene realizando hasta el presente, nos revelan que siempre hay que escuchar el mensaje de las urnas. Y nos revelan de que el 55% de los argentinos votaba justamente por ese cambio que fuera mucho más rotundo, porque está cansado de 90 años de postración. En los balotajes se vota siempre en contra, pero en este caso lo que pude advertir era que había festejos en la gente que revelaban que el voto había sido por la positiva. Había gente muy esperanzada. No solo hubo hartazgo, no solo hubo el voto negativo. Se sabe que vienen tiempos difíciles y turbulentos, y uno que tiene que escuchar la voz de la calle en estas horas que transcurrieron desde el día domingo. He podido hablar en distintos lados por motivos estrictamente vinculados con el quehacer cotidiano, con gente de talleres, automotrices, con gente de fábricas, en los subtes, los taxis. He podido apreciar que hay un marco de esperanza, como hacía mucho yo no veía en la Argentina. Yo siempre digo que a lo mejor en su momento, como Mauricio Macri, pusimos la vara muy alta, y quizás llevado por alguno de estos opinólogos, Durán Barba por caso, que señalaba que había que mostrar a la gente que todo lo que venía era para mejor, que todo lo que venía era para mejor, y que después la gente comprobaba que nuevamente había sido engañada. En este caso, Javier Milei nos está diciendo la verdad. Nos está diciendo que el camino va a ser duro, que el camino va a ser con turbulencias, que vamos a tener una inflación de un 300%, que va a haber un ajuste, pero esto es absolutamente inevitable. Esto es exactamente lo mismo que la persona que tiene un tema de una enfermedad o de un accidente, como puede ser una peritonitis o alguna enfermedad que si no se trata o no se opera, no se trata a tiempo, puede terminar con la vida de ella. Acá pasa lo mismo. Venimos procrastinando año tras año los deberes que hay que hacer. Y hoy nos encontramos con que esta es la durísima realidad que vamos a tener que enfrentar, y tenemos en esta oportunidad a alguien que está dispuesto a hacer cirugía a fondo.
Por supuesto que hay mucha gente que se va a resistir a esto, lo estamos viendo a Viró, mucha gente que ha vivido los privilegios, mucha gente que ha sido incorporada a la administración pública como si la administración pública se tratara de una bolsa de trabajo, o mejor dicho, como si fuera un bolsillo de payaso, donde todo el mundo puede sacar nombramientos, designaciones, etcétera. Creo que llegó la hora en que, y uno escucha a algunos dirigentes, hoy me tocó, por ejemplo, escuchar a Maximiliano Puyaro, un dirigente de la Unión Cívica Radical, que lo apoyó a Milei y que señalaba que en su partido había habido otras voces diferentes, otras voces distintas, pero que él entendía que en las provincias realmente productivas, las provincias que aportan 9 puntos a la masa coparticipable conforme la ley 23.542 y solo reciben un magro 3-4%, la ciudad de Buenos Aires es justamente una de las más afectadas con un 24% de aportes de fondos coparticipables, y que ahora vamos a ver cómo se va a arreglar Kicillof cuando volvamos a la coparticipación que teníamos antes de ese zarpazo que eso, pretexto de la pandemia, nos dio el señor presidente de la República, que ha vuelto a aparecer en escena. Estaba durmiendo una siesta bastante prolongada, me refiero a Alberto Fernández. Los momentos, digo, que vienen difíciles porque hay situaciones que no se van a poder conjugar en el corto plazo. 11.000 millones de dólares de reservas negativas. Las empresas públicas pierden 14 millones de dólares por día. Hoy nos hemos enterado que la cantidad de gente que entró a trabajar en Aerolíneas Argentinas en el último tiempo, Aerolíneas Argentinas, las empresas públicas pierden 14 millones de dólares por día. Hoy una de ellas es justamente Aerolíneas Argentinas, que el señor Viró, que siempre se ha caracterizado por ser un matón, dice que muerto lo van a sacar. Estoy seguro que nadie no se va a morir, por cierto, ni lo van a sacar muerto tampoco, porque me parece que hoy hay un clima social como para que los Beliboni, los Delía, los Pérsico, los Pitrola encuentren que cuando quieran salir a la calle atrás van a tener muy pocos soldados, porque la gente, vuelvo a repetir, quiere aires de libertad. Particularmente sabemos que va a tener una dificultad en las cámaras Javier Milei. Sabemos que hoy hay una oposición que se ha ido fragmentando, pero también sabemos que hay todo un interior productivo. Me refiero a las provincias realmente que han sido muy afectadas. Hoy le preguntaban justo a Maxi Puyaro si este manotazo que le iban a pegar, esta suerte, que si él se encontraba en una situación de fragilidad económica cuando suma el 10 de diciembre como gobernador de la provincia de Santa Fe, él dijo: miren, peor no voy a estar, y eso que Perotti del mismo signo, no vamos a estar peor los santafesinos del mismo signo que Alberto Fernández. Y hacía referencia justamente a algo que decía por lo menos mis diputados hoy, porque el tema que se están quejando muchos gobernadores es que no tienen plata para pagar los sueldos. Pero cuando decidieron de financiar al Estado con ese aumento que solamente benefició a 800.000 personas, subiendo el mínimo no imponible, no pensaron eso, porque eso lo estaba detrayendo a la masa coparticipable. Y se olvidaron de que había más de 2,5 millones de autónomos y de monotributistas que con esa quita que se había hecho a ellos no los había afectado, no los había beneficiado, y que iban a pagar todavía más impuestos porque se recargaba sobre ellos lo que se detraía del otro lado. O sea que esos gobernadores, incluido el gobernador ya saliente de la provincia de Jujuy, Morales, en ese momento no les importó, sobre todo también a los gobernadores justicialistas de allá y kirchneristas, no les importó, porque dijeron: beneficiamos 800.000 personas. Los americanos tienen una frase muy linda que es: no hay desayunos gratis. Y ya hay gobernadores, por caso Rogelio Frigerio, gobernadores electos, por caso Alfredo Cornejo, que van a interponer denuncias contra, amparos contra el gobierno nacional por esa detracción que ha hecho
de impuestos que correspondían a la masa coparticipable. Me refiero al aumento del impuesto a las ganancias y por el otro lado me refiero también a la devolución del IVA. El plan Platita funciona muy bien para hoy, para mañana es una piedra más en el zapato que nos sigue conduciendo a la decadencia argentina. Este gobierno deja una bomba de tiempo que va a tener que desactivar el próximo gobierno y que lo va a tener que hacer con toda celeridad, porque hay 24.000 millones de dólares del ELIX que va a haber que responder. El presidente electo ha dicho que va a cumplir con todos y cada uno de los compromisos y que esto lo van a tener que pagar los sectores más ligados al sector público. Por supuesto que uno cuando ve la gente que trabaja en relación de dependencia en el sector privado no puede menos que sentir y ver la satisfacción con que han recibido y con qué beneplácito han recibido el triunfo de Javier Milei. Entonces me parece que cuando uno escucha hablar a algunos por ahí que dicen qué feo se está poniendo esto, yo digo, vamos a vivir toda la vida con la extorsión del plan Platita, con la extorsión del miedo, de que el boleto se iba a ir a 1.500 pesos, que sí va a haber 1 millón de personas despedidas. Acá no se va a despedir a nadie, hay una racionalización administrativa que se va a hacer y lógicamente todos nos vamos a tener que ajustar, pero yo prefiero ajustarme una vez el cinturón con varios agujeros o que venírmelo ajustando año tras año un poquitito. Prefiero que sea de golpe, pero que pueda visualizar una luz de esperanza al fondo del túnel. En cuanto a la oposición, yo lamento mucho que Elisa Carrió haya tomado la decisión que tomó, de que la coalición cívica se aparte, que debilite un frente opositor que costó mucho en consolidarlo. Y en cuanto al radicalismo, queda muy claro que la gran mayoría de la dirigencia radical votó por Milei, que la gran mayoría del afiliado radical votó por Milei. Hay expresiones, sí, Morales, Lustó, Jacobiti y no muchos más, pero también como los que señalan el camino que hay que ir por acá, se han quedado la verdad que con muy pocos soldados atrás. El radicalismo hace muchos años que tiene una inclinación hacia la izquierda en algunos de sus dirigentes, mientras que otros, los más exitosos, Cornejo, Valdés y otros tantos, saben entender que la base del radicalismo, hay artículos muy buenos al respecto, se fundaba en el liberalismo económico. Y si no, lean el manifiesto de 1895 de Leandro Alem, del fundador de la Unión Cívica Radical. O sea que el radicalismo, en definitiva, cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a Mario Negri, a Rodrigo de Loredo, a muchos otros, Fabio Quetglas, están todos en una posición de tener sentido y lógica común. Creo que el tiempo que viene no es para que tiremos globitos por el aire ni tiremos manteca al techo, como decía mi abuelo y mi padre, sino para que veamos que el futuro está más nítido que antes, aunque tengamos que atravesar una bruma muy espesa. Puta madre, hielo. Lautaro, me agoté el tiempo. No hay problema. Me gustaría escucharte a vos también. Sí, por favor. Bueno, estamos a miércoles, ¿no es cierto? El domingo fueron las elecciones y pareciera que pasó ya un tiempo muchísimo más largo. Los acontecimientos van a una velocidad fantástica. Así que bueno, ya estamos en otra etapa. Parece que no hubiera existido nunca esta campaña donde Massa regalaba la platita. Pero bueno, como decís vos, las consecuencias las vamos a pagar ahora y por varios meses más. Pero bueno, ya está armando su gabinete el presidente electo. Se respira aparentemente, uno habla, como decís vos, con la gente y la gente lo que más te dice es, pareciera que hay una mochila menos, ¿no? Me despierto a la mañana con otro espíritu, con otra alegría, con una esperanza. Bueno, ojalá ese sea, aún sabiendo que vamos a tener, digamos, que apretarnos el cinturón. Milei, justamente una de las cosas que decía, gané explicándole a la gente la verdad, digamos, gané diciendo que íbamos a tener que hacer un gran ajuste de la economía, cosas que generalmente la gente que planifica campañas te dice no, como decía
Durán Barba, no expliques que vas a tener problemas, siempre habla de cosas lindas, pero la realidad es que después aparecen las realidades y decís, ¿cómo vos esto no me lo dijiste? Sin embargo, Milei le explicó a toda la sociedad dónde estábamos, cuáles eran los problemas que teníamos y cuál era su visión de cómo se solucionaban. Y bueno, en ese camino estamos cumpliendo con las promesas que hizo, aparentemente encaminando todo para que lleguen esas soluciones que tienen que ver con el ajustar los gastos del Estado o los gastos de la política, como le dice él, con racionalidad, reduciendo ministerios, poniendo las partidas donde tienen que estar. Es decir, así que bueno, en general lo que se ve, lo que se siente en la calle es que hay mucha, digamos, esperanza. Por otro lado tenemos a la gente de siempre, que ya está predicando digamos, que todo va a salir mal, en fin, parece que son gente que no tiene un desánimo ya en su cultural, en su espíritu, en su alma, que no los va a dejar avanzar nunca, no los va a dejar ser felices. Lamentablemente ese era el problema que teníamos los argentinos, ¿no? Una desazón que nos tiraba por el piso, los chicos que se iban en Ezeiza. Bueno, esperemos que todo ese cambie, creo que tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿no? Si vos te sentís que vas a estar bien en un lugar, lo elegiste, quedás, avanzás, trabajás. Bueno, esperemos que ese espíritu siga creciendo, un espíritu positivo, expectativas positivas. La economía, fíjense cómo ya creció en las acciones en Estados Unidos, subieron de Argentina casi un 45% en Nueva York. Así que hay hasta les diría, en los mercados mundiales hay una reacción muy positiva. Que tiene que ver con eso, con la esperanza, porque no ha ocurrido otra cosa, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como otros también estudiosos de la economía dicen, las teorías son muy lindas, pero las expectativas, si vos generás buenas expectativas, bueno, producís el milagro de que se cumpla con la expectativa, ¿no es cierto? Así que bueno, entiendo que tenemos que ir por ese lado, tener una actitud positiva ante lo que viene, saber que es difícil, que lo que viene es difícil, pero que por donde veníamos iba a ser mucho más difícil. Es decir, veníamos de una agonía tremenda, los costos, como va a decir ahora Jorge en el próximo panel, de las cosas son increíbles como han ido subiendo, se ven los aumentos de precio en todos los sentidos, no se puede mantener un presupuesto de ninguna obra, de ningún... yo que me dedico por actividades personales y profesionales a administrar presupuestos, no los puedo sostener una semana. No sé, puedo dar millones de ejemplos de cosas que en los últimos 2 años han subido más de 10 veces, han subido en dólares, en fin, una cantidad de cuestiones. Hoy me están pasando presupuestos en dólares y me los aumentan en dólares, es decir, ya no hay referencia, ¿no es cierto? Esta última etapa de este gobierno ha sido calamitosa. Así que bueno, te vuelvo a dar la palabra, Jorge. Muy gráfica la metáfora de la mochila y coincido plenamente con lo que estás diciendo. Acá tengo un dato, no abonando lo que vos decís, que después del aumento que tuvo YPF, es el caso más emblemático de las acciones como subieron, hoy YPF vale casi 2.000 millones de dólares más en las acciones de lo que valía el día viernes. O sea, vos fijate la diferencia, lo que es un cambio de clima, lo que es un cambio de época, lo que puede generar. Julio Hipólito Olivera, siempre digo yo lo mismo, el único argentino que estuvo a punto de ganar el premio Nobel de Economía, decía que la confianza o la certidumbre, más que cualquier tipo de acción política que se tome, era lo que más beneficiaba a la economía. Y vamos al encuentro, hablando de economía, de nuestro querido amigo Fernando Blanco Muiño, que siempre anda acertando, parecía que fuera un timbero, siempre anda con números muy precisos, pasó con las elecciones y también pasa con la inflación. Lo que pasa es que esta vez me parece que le escamotearon, el INDEC le escamoteó algunos centésimos, algunas décimas de lo que él había
pronosticado, pero evidentemente la góndola le termina dando la razón. Hola Fernando, Lautaro y Jorge, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lautaro? Qué gusto escucharte, Jorge. Siempre un placer conversar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien. Contanos un poquito cómo ves vos todo esto, si los precios, evidentemente, estos precios que no son los de los supermercados, porque la inflación evidentemente es superior a lo que nos indica el INDEC. ¿Qué expectativas podemos tener, sobre todo con lo que se avecina ahora, ¿no? Con el tiempo nuevo y con lo que viene en materia de precio durante la transición? Y mira, el panorama no es muy alentador, pero creo que la sociedad está alertada y ha tomado nota de lo que se viene, y eso es bueno porque no se baja el nivel de sorpresa. Venimos de una campaña electoral donde el ministro de Economía era el candidato oficialista y todas las variables de la economía en materia de precios han sido tocadas en función de la campaña electoral. Congelamientos de tarifas, diferimiento de aumentos, programas de alimentos con autorización de aumentos muy por debajo de la inflación todos los meses, con lo cual ese panorama que tenía una clarísima intención electoral, como era de suponer, pasó la elección y empieza a abrirse. Y cada rubro, cada segmento que empezamos a ver, empieza a intentar acercarse a un sinceramiento, porque los precios están en la mayoría de los casos retrasados. Lo vimos en combustible. Te acordarás vos que el 31 de octubre terminó el acuerdo, al día siguiente las petroleras aumentaron entre un 7,5% y un 10%. Lo vemos en medicamentos, del mismo modo, terminó el acuerdo y en lo que va del mes ya han aumentado 2 veces, el 12% y el 15%, y ahora, después de las elecciones, lo estamos viendo muy claramente en alimentos y bebidas, sobre todo, y higiene personal también. Con lo cual es un proceso quizás más acentuado que en otras transiciones, la que se vivió con la salida de Kicillof y la llegada del presidente Macri en su momento, o la propia salida del gobierno del presidente Macri con la llegada de Alberto Fernández. Esta viene con una inflación arriba de 2 dígitos todos los meses y con precios reprimidos, con lo cual el panorama, vuelvo al principio, no es muy alentador, por lo menos en el corto plazo así será, pero también es cierto que venimos de 4 años sin tener plan económico, venimos de un ministro de Economía en el último tiempo que armó su estrategia en función de la campaña electoral y que quería irse después de perder el domingo, lo han tenido que retener, con lo cual me parece que el gran desafío ahora para la Argentina es tener un equipo económico, tener un plan económico que tenga un rumbo y que establezca políticas públicas con un plan, ¿no? Un programa que nos permita ir ordenando el enorme desconcierto y desarreglo que tiene la macroeconomía en la Argentina, en cuanto a emisión, tipo de cambio, comercio exterior, productividad en la Argentina, salarios y jubilaciones, con lo cual yo creo que la agenda es importante y habrá que ver con qué impronta la nueva gestión económica avanza a partir del 10 de diciembre. ¿Cuánto estimás que puede ser la inflación de este mes? Mirá la pregunta que te hago, ¿no? ¿Qué medidas por quién? Porque el último mes nos corrieron el banquito, nos dejaron como abonavena. Bueno, medidas por gente seria. Esto es Fernando Blanco Muñoz. Y mirá, la tendencia, ya estamos en la tercera semana del mes, la tendencia es volver a los 2 dígitos. Hay impactos muy fuertes este mes como carne. El gobierno pasó por bajo del radar, pero el gobierno después de la elección ha hecho una pequeña devaluación porque han modificado para el régimen exportador la liquidación de divisas, que era 70-30, pasó a 50-50, con lo cual ahí tenés un 20% de una devaluación encubierta para un sector de la economía que después se traslada a precios. Y lo que estamos viendo esta semana después del balotaje es que
entramos en el terreno del por si acaso, ¿no? Puntos de venta que no venden, a veces porque no tienen, otras veces porque guardan, mayoristas que hacen lo mismo, proveedores que suspenden los pedidos que habían recibido de compra y los difieren para una nueva lista de precios, ofertas que desaparecen y que no hay intención de volver a ponerlas en vigencia, con lo cual yo creo que el panorama para esta semana, para este mes de noviembre, va a ser de una inflación alta, que se va a continuar en diciembre, que históricamente es un mes de inflación más alta, fin de año, las compras navideñas, las juntadas de la familia, con lo cual creo que tenemos un fin de año caliente en materia de inflación, un verano que también lo va a ser. Piensen ustedes que todo el plan platita del ministro Massa va a empezar a impactar en las mediciones de inflación a partir de enero o febrero, con lo cual vamos a tener un primer semestre complicado. Veremos a partir del 10 de diciembre cuáles son las políticas que implementa el nuevo gobierno con su nuevo equipo económico para empezar a bajarla. Con el tema de las importaciones, ¿cómo estamos? Uf. Otra bomba de tiempo. Claro. Otra bomba de tiempo. Siempre se habla de la bomba de la LELIC. Yo te diría, Jorge, que el comercio exterior argentino es otra bomba de tiempo. Tenemos un pasivo de casi 35.000 millones de dólares. Esto es, importadores argentinos que le han comprado a sus clientes en el extranjero, esos proveedores les han mandado la mercadería del extranjero y todavía no se le pagó. Esa bola de dinero son 35.000 millones de dólares. 35.000. Sí, que en forma aviesa este gobierno ha dejado crecer, porque desde que Massa es ministro, todos los plazos de pago de las importaciones han sido estirados en el tiempo para que caigan los vencimientos después del 10 de diciembre. Con lo cual, cualquier gobierno que hubiera ganado, a partir del 10 de diciembre, tenía esta bomba de por medio, que es tener que salir a cumplirle a los proveedores extranjeros, que son los que mandan mercadería y que son los que también hacen funcionar muchos sectores de nuestra economía. Al día de hoy tenemos plantas automotrices que están parando porque no tienen insumos, por ejemplo. Entonces, este impacto tiene que ver con el comercio exterior. Por eso lo pongo como un tema muy importante. Importaciones y exportaciones, que cada sector tiene un dólar propio, eso es inviable. El dólar soja, el dólar Malbec, el dólar aceitunas, el dólar economías regionales, no va. Una economía no se maneja así. Hemos llegado hasta acá, en el medio de la campaña electoral. Terminada la campaña electoral, la Argentina necesita un poco de normalidad. Vos sabés que respecto a lo que decís, estuve hablando este fin de semana justamente con un gerente de una empresa de origen alemán que produce acá en la Argentina, pero importa mercadería de diferentes lugares, y me decía que la empresa madre se está haciendo cargo de las importaciones desde hace 6 meses que el gobierno no les da $1 para pagar las importaciones. Claro. Únicamente se están financiando gracias a que la empresa madre está pagando allá, pero estos están generando una deuda de la sucursal acá en Argentina terrorífica. Y me dice, claro, hay otras empresas, hay empresas nacionales que están quebradas directamente porque no tienen nadie y empresas americanas que, a pesar de que tienen empresas madres que podrían ayudarlas, directamente han tomado la decisión de no ayudarlas, y próximamente, me dice, va a haber anuncios de plantas cerrando muy importantes de empresas americanas que directamente se van a ir del país. Pero eso es ahora, ya me lo están anunciando en estos días. Sí, esperemos que no se vayan del país. Yo creo que esto que estaba diciendo Jorge antes de hacer la nota en relación a YPF es una muestra de lo que significa la confianza y ciertas condiciones de certidumbre, y cómo YPF, solo instalando una noticia y designando una persona idónea para estar a cargo de la empresa, se capitalizó en $2.000 millones. Creo que hay que apostar a eso, a que la Argentina retome un camino de normalidad, como se trató de hacer en algunos casos con éxito, en otros con menos, durante el periodo 2015-2019, pero caminábamos a ser un país normal y abandonar esta ruta a la que nos ha llevado el kirchnerismo en sus 16 años de gobierno. Muchísimas gracias, querido Fernando, y seguimos al habla. Por supuesto, un gusto como siempre. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Vos sabés que quería recordar una cosa. Vos pensás que nosotros en el año 73, el gobierno de esa época, también del mismo signo que tenemos ahora, después de varios desatinos,
logró que la empresa más grande del mundo de la época, que era General Motors, que estaba en Argentina desde el año 1920, se fuera del país. La empresa automotriz más grande del mundo. Agarró las valijitas y se fueron. Nunca más volvieron. Y sí, seguro. Cuando el capital no encuentra un clima propicio, el capital no tiene bandera. O sea, y esto es acá, y les guste o no les guste, a los Pitrola, a los del Partido Obrero, algún sector del radicalismo, es así. Lo que pasa es que también cuando hablamos de la casta, hay una cosa que me decía un amigo hoy. Me dice, casta, todos los que están ocupando cargos en el gobierno no nacieron de un repollo, no los trajeron de Laponia, ni de Escandinavia, y vinieron acá a la Argentina. Todos tienen su pasado. Uno me decían de que viene del dualdismo, el otro, Guillermo Franco, se empezó fundando un partido con Manrique, el Partido Federal. Después con Manrique estuvieron aliados con el radicalismo, fue en la misma lista que Angelós, después estuvo con Cavallo. Entonces, lo que se refiere con la casta, y esto hay que precisarlo, es la gente que vive de los privilegios. Es eliminar la corrupción, es eliminar el gasto superfluo, el tipo que tiene 4 choferes, el tipo que usa 4 autos. Yo me acuerdo cuando Julio Sayé asumió como intendente de la ciudad de Buenos Aires, allá en el año 83, lo que primero hizo fue disponer, yo era asesora de honorem de la intendencia en ese momento, lo que primero hizo fue disponer la subasta pública de todos los autos, y que cada uno se manejara con el auto. ¿Sabes lo que pasa? Una vez un diputado nacional vino y me dijo, ay, qué cansado que estoy, esta actividad es tremenda. Y una señora que estaba ahí le preguntó, perdóname, ¿te pusieron una pistola en el pecho para ser diputado nacional? No, vos te presentaste en una lista. ¿Sabías que era una carga, no un cargo? Vos lo que pasa es que pensaste, el chofer, es como cuando algún oficial de muy alta graduación de alguna fuerza aérea, no quiero en esto ser un poco amable, dijo, yo no renuncio, cuando asumió Kirchner, dijo, no, yo no renuncio porque si no, oficiales o suboficiales de muy baja graduación van a asumir y se va a producir un descalabro en la fuerza. Y no se iba porque la mujer tenía el auto con el chofer, porque le pagaban la nafta, porque tenían los viajes al exterior gratis y los por qué se sumaban. Cuando vos le cortás todo eso, hay gente, esto es como cuando te quieren designar presidente del Consejo de Administración, yo todas las veces que me quisieron designar de un edificio donde vivo, presidente del Consejo de Administración, huí, porque sé que es una carga, y es una carga que es muy pesada. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante carga cuando he tenido cargos públicos. ¿Qué voy a tener ahora? Pero cuando asumí un cargo público, va con el debe y con el haber. Recuerdo siempre lo que decía Graciela Fernández Mejía con el Chacho Álvarez. El Chacho Álvarez creyó que siendo vicepresidente de la Nación, siendo vicepresidente de la Nación, iba a ir por la calle y la gente le iba a tirar rosas, claveles. Y no, el 40% de la gente lo miraba con indiferencia, otro 40% lo insultaba, y los 20%, entre los cuales estarían no solamente amigos y parientes, sino mayoritariamente algunos cuantos que con chavo, lo aplaudían. Era lo único que lo aplaudían, porque cuando vos tomás una responsabilidad de gobierno, sabés que tenés que adoptar decisiones que muchas veces son difíciles y puedes perjudicar a otros, o vas a perjudicar seguramente a una cantidad de gente que no lo va a entender en ese momento. Hoy mismo cuando yo escucho a algunos comunicadores, pienso y digo, estos muchachos sabrán que se les acaba la pauta, porque están aplaudiendo como las focas, con las patas, con las manos, con todo, diciendo el nuevo gobierno, pero sabrán, o sea, esto es el ajuste para los otros, no es para mí. Es así. Entonces, obviamente, el ajuste va a ser posiblemente más fuerte para algunos sectores más que otros. Entonces, esto es cuando Alfonsín dijo la famosa frase economía de guerra, yo vi muchos dirigentes radicales que decían eso es para los otros, no para los otros, no para nosotros. Eso es la casta. El tipo que dice, porque yo hoy estoy en el gobierno,
a mí no me toca. Y cuando paso la oposición, en fin, más o menos alguna finta, alguna ley que le vote por ahí, lo he vivido en carne propia. O sea, yo soy grande, a mí que no me la vengan a contar. Vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Sigamos con nuestro programa acá, gracias a Blanco Muñoz, que me dijo que eran 35.000 la deuda con importadores. Acabo de corregir en mi iPad los 25.000 que tenía. Así que, bueno, en buena hora uno siempre aprende en los programas nuestros. Por eso invitamos a gente que esté muy capacitada. Estamos viendo en estos momentos a Pablo Rossi, a Feynman, con Alfredo Cornejo y con Gustavo Valdés, que justamente estaban hablando de que se va a mantener la unión de Juntos por el Cambio. Están hablando que hoy se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio y manifestaron su voluntad de seguir en el espacio Juntos por el Cambio con una oposición realmente constructiva. La gente no es que nos votó para hacer oposición, la gente nos ubicó al no votar nuestra propuesta en el terreno de la oposición. Porque no es solo una cosa semántica. Yo escuché a algunos dirigentes radicales, yo ahora o voto en blanco, o voto o no voto, porque la gente nos colocó, nos puso en la oposición. No, la gente no nos votó y al perder, nosotros quedamos en la oposición. Ahora, como decía, creo no era Balbín, el que gana gobierna y el que pierde acompaña cuando las propuestas son auténticamente racionales. O sea, tampoco uno va a votar irresponsablemente cualquier cosa, pero me parece que todo lo que está diciendo, a ver, yo cuando estoy hablando de esto y le contesté a uno que me dijo, a un dirigente radical, esto se está poniendo feo. Entonces yo le contesté, mira, estás viendo la realidad actual, y me extraña porque sos bastante más joven que yo, la estás viendo la realidad actual con los ojos de la semana pasada. De la semana pasada esta, vos no te diste cuenta porque vivís en la Argentina, y vos no te diste cuenta porque uno lo ve con el tiempo, cuando se produjo un terremoto político. ¿Por qué? Porque las ideas estas liberales empezaron a cuajar hace 4 años atrás, cuando irrumpieron en el escenario político con fuerza los señores José Luis Esper
y Javier Gerardo Milei. Cuando aparecieron ellos, ahí irrumpieron las ideas liberales. Ideas liberales que por supuesto la habían tratado de llevar adelante Ricardo López Murphy, un excelente teórico, un hombre del radicalismo. La había intentado también llevar en su momento otros como por ejemplo Cavallo, como por ejemplo el propio Menem, pero todas esas cuestiones terminaron, todo eso terminó, no el caso de López Murphy porque nunca gobernó, pero el otro terminó mal, porque la convertibilidad se transformó en una panacea, pero de esa convertibilidad había que salir. No podíamos sine die estar viviendo con el 1 a 1, porque era lo mismo que en la época de Martínez Dios, cuando explota y las esquirlas salen para todos lados. Si uno empieza a vender los activos que tiene la Argentina, porque están, por eso la racionalidad es lo que hay que imperar acá. YPF no se van a vender, porque además YPF ya está privatizada, o sea, la gente no entiende, pero el 49% de acciones de YPF son privadas, o sea que no vengan con la soberanía energética y con el mamarracherismo y el mediopelismo que tiene el argentino. Ya está privatizada parcialmente, o sea, el 49% no es del Estado argentino, el 51%. La serie haría un pingüe negocio, Milei, que es economista, si dice, bueno, saquémonos como Menem con el tema de la joya de la abuela. No, saquémonos porque a pérdida. No, pongámosla en valor y después vendámoslo. Si yo tengo el auto mío para vender, está todo estartalado y lo pretendo vender así, no me lo quiero sacar así, lo vendo así, voy a recibir un valor infinitamente menor al que me pagarían si yo pusiera unos pesitos para arreglarlo, porque la utilidad marginal va a ser mucho mayor que si no hubiera puesto un peso. Entonces, lo que están haciendo es vamos a recomponer previamente las empresas estas. Si YPF está perdiendo lo que hemos dicho, que perdían, no sé cuánto dijimos, era una suma... No, YPF no, sino aerolíneas y... Aerolíneas era y 1 millón... Aerolíneas era 1 millón de pesos por día. Las empresas le está 1 millón de pesos por día. Las empresas, 1 millón de dólares por día. Las empresas en total eran 14 millones, pero alguien me pasó un datito acá, que creo que era de nuestro invitado que vamos a tener en un momento acá en el éter, que es el amigo Bazán, que los medios públicos... Claro, Javier Milei en 6 meses perdieron 15.200 millones de pesos. O sea, vamos a tratar, obviamente, que hoy como está, lo que vale de, por ejemplo, la televisión pública es la señal. Lo que puede valer una aerolínea son muchas de las rutas, pero si uno pone en valor y después lo vende, porque acá no se trata de ser público o privado, a ver si la gente lo entiende. Vengo discutiendo esto del domingo, porque esto, el que nos hablaba mucho de esto a principios de este siglo era Terraño. Lo importante es que si es privado o público sea eficiente, y si es privado, que no pongamos el zorro dentro del gallinero, pongamos entes reguladores, que sea gente capacitada para controlar. A mí me ha tocado ver en algún momento en alguna lista que decían, bueno, si no entras como diputado, te mando al ENRE, a una persona que no tenía la más pálida idea que era el ENRE, y preguntó, ¿qué es eso? El ente de regulación de la energía. Y miró con una cara como diciendo, ¿y yo de eso qué sé? Bueno, era así, el ente del gas, el ente regulador, pasa en los entes cooperadores, cuando muchas veces en un ente público no estatal, dice, no, mandalo a fulanito de tal, y pasa en el Estado también. Entonces, si quienes tienen que controlar no tienen la más remota idea de qué se trata, y encima, aparte de ignorantes, son corruptos, obviamente el servicio va a ser absolutamente deficiente, y encima el servicio tiene tarifas congeladas, ficticiamente congeladas, porque sabemos que nadie va a tener una tarifa congelada y va a seguir perdiendo plata sin edil. Si no, vayamos al Uruguay, cuánto vale la energía eléctrica y cuánto vale los hidrocarburos, y preguntemos en el interior del país a cuánto está el boleto en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en Corrientes. Nadie tiene los privilegios que tenemos la gente del AMBA. Pero ya para hablar de este tema, y sobre todo para hablar de lo que pierden las empresas públicas mensualmente, como decía recién, o diariamente, lo tenemos a Gustavo Bazán. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien. Gustavo, los medios públicos
que quiere privatizar Javier Milei, en 6 meses perdieron 15.200 millones de pesos o de pesos, quiero pensar. No, de pesos. De pesos. Igual es una bocha, ¿no? Es mucho, y para traducirlo a dólares hay que tomar el dólar, el tipo de cambio oficial, pero bueno, promedio de estos 6 meses. Pero bueno, sí, tengo como, me da mucho retorno la conversación mía y me escucho a mí mismo. ¿Se podrá corregir eso? A ver, ¿podemos corregir el retorno? Ahí estamos. ¿Ahora estamos bien? Ahí estamos, Jorge, sí, ahí estamos. Perdón, disculpame. No, por favor, a mí me pasa lo mismo a veces cuando alguien me entrevista y me quedo... Exacto. No, el tema con los medios públicos, bueno, yo recurrí a los números oficiales específicos de estos 3 medios que dependen del gobierno nacional, que son la televisión pública y Radio Nacional, la agencia oficial TELAM, que se autodenomina agencia de noticias de bandera, medio como si estuvieran hablando de aerolíneas también, la aerolínea de bandera, y medios públicos, que es un negocio nuevo que surgió con el kirchnerismo, donde está el Canal Encuentro, Paca Paca, y otras señales, entre comillas, educativas, pero que si uno se toma el trabajo de mirarlas un rato, son bastante utilizadas para bajar línea en todos los sentidos posibles, ¿no? Sí, adoctrinamiento sesgado, ponele, de distintas maneras. Y bueno, con un plantel de empleados que llega a cerca de los 3.000 y pico de personas, y donde una característica común a todos es que tienen ingresos genuinos, digamos, por la actividad que desarrollan, tienen una suma que está muy lejos de alcanzar para cubrir sus gastos operativos. Es decir, los ingresos operativos apenas cubren el 10 o el 15% de los gastos operativos, y esa diferencia, como vos bien sabés, hay que cubrirla de algún modo. ¿Cómo se cubre? Esto también lo sabemos todos, con aportes directos del Tesoro Nacional, es decir, de los impuestos, es decir, de lo que el Estado le cobra a todos los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos estamos poniendo todos los meses miles de millones de pesos para financiar el funcionamiento de las empresas que dependen del Estado. Como un dato interesante, bueno, son empresas, muchas, los medios también, que terminan siendo un lugar, una agencia de empleo directamente, porque el grueso de sus gastos, que recuerdo y repito, se cubre con aportes del Tesoro, es decir, con impuestos, es decir, con los pesos nuestros, el grueso de los gastos son para pagar salarios. Es decir, que es una rueda que no termina nunca, que crece incluso, y que termina absorbiendo cada vez más plata de los recursos públicos para financiar la actividad de los medios justamente del gobierno, que esto también hay que subrayarlo, terminan siendo medios del gobierno de turno y no del Estado. Yo creo que una definición que para mí resultó bastante acertada del presidente electo Javier Milei es que él quiere privatizar los medios públicos porque no le interesa tener un ministerio de propaganda encubierto. Me parece que es una definición bastante certera de lo que se trata hoy, o en qué se han convertido los medios de comunicación en manos del gobierno. Jorge. Sí, ahí estaba viendo que las empresas que vos te referís son la TV pública, sí. Radio Nacional, TELAM, sí, y TELAM. La empresa Contenidos Públicos. Esa exacto, empresa, sí, ¿qué sí. tiene? ¿Qué es? ¿Es la que Paca maneja Paca? Como te decía recién, es la responsable de los contenidos de Paca Paca, Canal Encuentro, un canal de deportes. El 90 creo que está. No, en el 100. En el 100. Uno antes de TIC está. Uno antes de TIC, sí. Bueno, pero eso básicamente se ha convertido en una plataforma para que
distintas productoras de contenidos privadas vendan ahí sus contenidos y el gobierno se los pague, entonces se arma ahí una rueda de la felicidad bastante importante. Pero bueno, hay vos bien lo decías citando a Rodolfo Terraño, el tema de los medios o de todas las empresas, que más que si son públicas o privadas tienen que funcionar y darle un beneficio a la sociedad en su conjunto. Lo mismo se habla yo digo que es parecido cuando se habla a lo de la educación. Viste que hay mucha gente que se pone en una superioridad moral pretendida, diciéndote bueno, no, porque yo me formé en la educación pública. Bueno, está bien, te felicito, pero más que si es educación pública privada, yo quiero anteponer tanto a la educación como a los medios de comunicación el concepto de calidad, que es lo que me parece realmente más importante, más allá de quién es el dueño del medio. Y otra cosa, se hace una defensa de los medios públicos porque dicen que llega a todo el país, e incluso en algunos lugares muy alejados o con muy poca densidad poblacional, son los únicos que le llegan a la gente. Bueno, yo en principio digo, bueno, pobre la gente que solamente puede consumir Canal 7 o la TV pública, donde vos prendés la televisión y es impresionante, en un país donde la pobreza ha crecido a niveles realmente vergonzantes, donde la mala alimentación de los jóvenes es una señal ya de alerta bastante dramática. Lo único que se ve es muchas horas dedicadas a programas de cocina donde están todos contentos, felices, bailando la ronda, la batata alrededor de la chocotorta, en fin. Quiero decir, es que hay un... No, está buenísimo. La ronda de batata alrededor de la chocotorta, me encantó. Y la gente, a ver, si alguien necesita... Y esto ya está demostrado, y estas elecciones más que nada, la gente no necesita de los medios de comunicación tradicionales para informarse o para buscar la información que ellos quieren. Están las redes sociales, está TikTok. Pero claro. Y que tampoco el medio público tradicional es una garantía de calidad como para decir, no, mirá esta señal de televisión y no mires TikTok. La gente sabe lo que quiere, elige. Mira, y el además diario... todo el mundo tiene celular. Todo el mundo tiene celular. Yo te voy a decir una no cosa. me vengan con Sí. con que la gente no puede informarse. De hecho, cuando la actual vicepresidenta de la Nación informó su fórmula presidencial con Alberto Fernández, lo informó por tweet. Seguro. No necesitó ni Telam, ni Cadena Nacional. Bueno, no era gobierno, o sea que la cadena no la podía. Pero quiero decir, utilizó la red, el mecanismo o el medio de comunicación que consideró que iba a resultarle más eficiente para llegarle más rápido a la mayor cantidad de público. Entonces, que no me vengan que no se pueden utilizar. Estamos en el siglo XXI y las tecnologías han cambiado. Es como si nos pusiéramos a protestar porque se elimina la dirección de linotipos del Congreso de la Nación donde se imprimen las leyes o el boletín oficial, digamos. Entonces, no tiene sentido esta discusión, me parece, Jorge. Discúlpame que me haya extendido tanto. No te extendiste, porque yo te digo, la verdad, cuando la gente dice que no se escucha en el interior, hoy somos muy pocos los que compramos el diario papel. Y te digo, entre esos está nuestro otro amigo Osvaldo Pérez San Martino. Por supuesto, me dice, el único sí, que recibe el diario en todo mi edificio soy yo. Y en el mío pasa lo mismo. Y yo encima consumo dos que son Nación y Clarín. O sea que los dos que consumo, y te digo la verdad, a veces las noticias, porque como hago propaganda, ¿no? Pero estoy en Clarín 365 y en La Nación, el Club La Nación. Por ejemplo, Borenstein, César Dossi, no me puede. Me dice, te anticipo la noticia, Kirchhoff, te anticipo lo que va a salir mañana. Entonces lo leo en el iPad a la noche. Exactamente. O sea, y el abono que estoy pagando lo pago, que si voy a poner, lo pago, claro, feliz. Pero aparte, me sale más barato que comprando el diario. Pero el diario lo mantengo, pero mis hijos que tienen, andan por los 40. Y no, claro. Nada, está bien, no pasa nada, pero
la realidad se va imponiendo, digamos, y en el somos interior cada vez menos. y en el interior hay muchísima gente que te dice, yo escucho los medios locales, que muchas veces es por streaming, es la FM Sí. local o es por YouTube, que escuchan medios locales, o sea que tampoco. Bueno, Igualmente, disculpame Sí. introducir acá un paréntesis. En las provincias, los medios locales muchas veces están muy subordinados al poder de la provincia, al poder, digamos, Exactamente. al poder ejecutivo de la provincia. Entonces eso te das cuenta Gustavo, cuando estás en el interior, sí. agarrás Gustavo. un diario o ves la tele local o las radios, está muy subordinado a la información oficial. Eso no nos Seguro. engañemos tampoco. Gustavo, Así abonando lo que vos decís, perdóname, ¿no? Abonando lo que vos Sí, decís, sí. el tema, básicamente, más allá de cuál es el medio, si se están utilizando o no nuevas tecnologías o no, hay canales que tienen éxito. El problema de esto es que el Claro. contenido es tan malo que no lo ve nadie, por eso tiene No, pérdidas pero terribles, es que porque no hay hay ninguna empresa que no ponga, que interesa. pague publicidad o que pague Mm. o que sostenga ese medio. Son 3.455 personas en contenidos públicos y más Tal allá cual. de que Paca puede ser muy lindo, no lo ve nadie, no lo ven No los lo ve, chicos, no, lo es ve. atractivo, Eso, por eso nadie, es que por no eso se interesa caen. que se lo vea, no interesa que se lo vea, interesa el negocio entre la Bueno, eso productora ya es peor, privada eso es mucho y la peor. autoridad. Eso es mucho Y peor. disculpame que vuelva un minuto porque todos tienen unos fines absolutamente nobles y loables, ¿no? La trascendencia del medio de comunicación público para llevarle la El información a la folclore, por gente. ejemplo, podés transferir. No, pero Ponele que déjame por déjame radio, decirte, sí, déjame decirte este caso puntual que yo lo menciono en la nota. Cuando la población argentina el domingo a la noche estaba pendiente de quién iba a ser el presidente o de los resultados del balotaje, cuando empezaron a salir los datos oficiales que daban ganador a Javier Milei, si vos hacías zapping en ese momento, 8:30 de la noche, y te ibas a la TV pública, ¿qué ibas a ver? Nada. ¿Sabés? Ninguna ¿Sabés qué ibas a información. ver? Todavía ¿Qué ninguna había? información. No. La Pantera Rosa. Ah, no te puedo creer. Claro. Un capítulo de la Pantera Rosa. Para eso están los medios públicos, para informar a la gente en el momento más dramático, si querés, en el sentido de la importancia de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país, que era la elección de un presidente, el canal público Claro, el Ministerio de obligado, Propaganda. si se quiere, a informarle a toda la población qué era lo que estaba pasando con el hecho más importante del año, estaba transmitiendo un capítulo de la Pantera Rosa. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo Bazán. Y vamos a seguir porque me encantó profundizar este tema, justamente saliendo también de la pauta oficial y yendo al corazón de lo que hoy son los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Un Gustavo. abrazo, adiós, hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau, que nos están echando. Hasta luego.